todo lo tienen orientado a su trabajo. Entonces te dan siempre, por ejemplo, han ejemplificado con cosas que solamente van a vivir ellos, entonces porque es un trabajo específico en un área específica que a lo mejor no tiene que ver con la carrera y un poco te desorienta. No sé si no me sale la palabra, perdón, Te desanima, desalienta. pero te, te desalienta un poco, sí, y te pierde. Esa sería mi opinión. Bien. ¿Quién más? Justo Iván. Yo Dale. quería compartir. Sí, sí. Eh, Básicamente es una realidad, aparece, se presenta en distintas maneras en mucha gente que arranca una carrera como recién salida del secundario, joven, y siempre la primera carrera es como algo súper idealizado, tengo entendido, y también por eso mucha gente se cambia de carrera después de probar algo, y no siempre es tanto por los profesores, aunque he tenido varias experiencias en las dos carreras con profesores con casos bastante particulares. Sí, sí suele pasar que tenés profesores que tienen mucho conocimiento técnico, saben muchísimo, pero no tienen ninguna herramienta para traspasarlo. Entonces me ha pasado en carreras, por ejemplo, en marco legal, que es una materia súper teórica, súper estructurada, donde uno no puede hablar mucho desde la experiencia si no ha ejercido, y cuesta que los alumnos aporten desde su punto de vista, que las materias se hacen un poquito tediosas. Y también he tenido profesores que ejercen hace muchísimos años o Ok. son docentes hace muchísimos años y están como totalmente desconectados de lo que es la realidad laboral actual. Me ha pasado tener profesores que han sido, por ejemplo, guardaparques nacionales históricos desde hace, no sé, 30 años, que al no salir a campo o ejercer esa profesión por solamente ejercer la docencia, están totalmente desconectados de los cambios que ha habido, las actualizaciones, como que se quedaron en el pasado y no terminan de actualizar esas materias, por ejemplo. Eso es lo que interpreto yo. Bien. Bueno, hay varios, tocaste ahí varios temas. Y en función a eso, por ahí muchas veces nos pasa que es difícil encontrar el doble perfil, ¿no? De el docente técnico que esté ejerciendo y que a la vez se haga el tiempo para todo lo que hace, todo lo que requiere la preparación de una clase. ¿Sí? Muchas veces por ahí si esa persona está sobrecargada en su trabajo, que es lo que enriquece muchas veces las clases, con ejemplos, con varias cuestiones, por ahí deja de lado su rol docente, ¿no? Y otras veces, esto que vos decías, por ahí muy abocado al rol docente y se va perdiendo el nexo con la especificidad de la carrera, ¿no? Y sí, pensé que había un aporte. Entonces, muy importante esto de un pie en cada parte en cada orilla, ¿no? Y en medio, la clase, ¿sí? El torrente, ese río que los lleva, es la clase. Entonces, bueno, la idea de empezar con esto no pasa tanto por el hecho, si bien todos somos los docentes que tuvimos, ¿sí? Nos construimos a través de los docentes que tuvimos. Ustedes pueden tener esta formación, pueden hacer el profesorado, pueden hacer millones de capacitaciones docentes y siempre va a habitar en ustedes igualmente los profes que hayan tenido, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces uno tiene esos referentes, esos ejemplos, tiene también aquello de lo que se quiere despegar, a lo que no quiere parecerse, ¿sí? Entonces, todo eso nos va constituyendo también como docentes más allá de la formación. Y también este tema, ¿no? ¿Cuánto de la formación yo voy a aplicar? ¿Cuánto de la formación yo voy a tener en cuenta? ¿Cuánto de la formación me voy a apropiar, ¿no? Y lo voy a llevar realmente al aula más allá de verlo en la formación, ¿sí? Entonces, son todas
cuestiones que se van acomodando a lo largo de la carrera. Y también los estudiantes, bueno, como decía Guido recién, hay gente que ingresa muy joven a la carrera o a su primera carrera, y entonces, bueno, tiene una idealización obviamente de cómo va a ser eso, por ahí viene de un secundario muy cuidado, ¿sí? Y bueno, y también está esto del rol o el oficiar el rol de estudiante superior, ¿no? Ya es otra mirada desde donde también se tiene que ubicar el estudiante, ya no está en el secundario. Entonces, bueno, son herramientas que, o sea, por un lado, no hay víctimas y victimarios, ¿sí? Porque pareciera en la imagen, pareciera que sí lo hay, pero en realidad lo que se muestra es esto, alguien que ya idealizó toda esa carrera y, bueno, en este caso un profe que no tiene las herramientas para promover esos aprendizajes y para hacer que ese desarrollo en la carrera siga avanzando. Bien, bueno, esto era como disparador y está bueno escuchar sus voces y que lo vayamos relacionando también un poquito con lo que vamos a trabajar en nuestro taller. Bueno, el taller, sí. Ah, pensé que había un aporte. Eh, El taller se divide en 3 etapas, ¿sí? 3 semanas en las que nosotros vamos a ir ahondando sobre algunas cuestiones. Nuestra temática principal es la gestión y la planificación de la clase. Y si bien la primera parte nos empezamos a presentar un poco, en esa presentación ya teníamos implicado después de la presentación el tema uno, ¿no? Que ya eran los fundamentos de la gestión del aula. De aquí, de este tema, si bien ya hemos estado trabajando en el foro, han estado haciendo las lecturas, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? Bien. Bueno, las participaciones al foro, algunos faltan todavía, las presentaciones se han estado presentando hasta hoy temprano, y bueno, seguimos esperando los aportes que lo que he visto y que está muy bueno es que en la elección de términos han trabajado mucha diversidad de términos, no se han quedado con los primeros términos de los textos. Y eso está muy bueno porque quiere decir que hay un análisis, hay una lectura, no hay intervenciones similares. Por ahí lo que no hay es interacción, ¿sí? En los foros, tanto en los foros como en las presentaciones, también está bueno esto de interactuar con el otro, alguno que esté en la misma carrera o al revés, que no esté en la misma carrera y con el que se puedan compartir puntos de vista, también estrategias, técnicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la técnica, ¿sí? No en la formación técnica, sino las técnicas de enseñanza, ¿sí? O las técnicas de aprendizaje, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta, y esto como formadores en la formación técnica, lo que tienen que tener en cuenta es que cada disciplina tiene sus técnicas propias, ¿sí? Esto que decíamos recién con los ejemplos de lo que hace a la parte de la legalidad, ¿no? Es lógico que por ahí todo lo que sea el marco legal siempre se da de una misma manera o de formas muy similares, ¿no? Y por ahí se siente muy ajeno si uno no ejerce o si uno no ha tenido ciertas experiencias. Y quizás en esas clases hasta se monopoliza la conversación entre 2 o 3 estudiantes que por ahí saben un poquito más por estar en campo que el resto, ¿no? O tener familiares o gente conocida que ya trabaja en la profesión. Y
la enseñanza de los marcos legales y del derecho en sí tiene sus propias técnicas, como así lo tiene la física, como así lo tiene la matemática, como lo tiene la química, como lo tiene la bioseguridad, ¿sí? Elementos personales de protección. Me estoy diciendo todas las de seguridad e higiene y estoy dejando afuera todas las otras tecnicaturas, pero la dinámica de grupos en recursos humanos, ¿sí? Fíjense que qué diferente, ¿no? Por ahí una materia como dinámica de grupos en recursos humanos, que es súper dinámica, que busca involucrarse, lo mismo que guiado y coordinación en turismo, ¿no? Que son materias muy dinámicas con una materia ya relacionada con el derecho que hace un quiebre, un corte, ¿no? Entre un estilo y el otro. Por eso, digo, cada uno también va a estar... digamos, en la inscripción, ustedes pueden estar en materias específicas de la carrera, ¿no? Como las disciplinares de la carrera, pero también pueden estar en esas materias que son de apoyo y de soporte y ser esa bisagra, ¿no? Entre el profe, que es un disciplinar con una formación profesional que viene de otra rama, y ustedes ser ese nexo con la carrera. Eso también es muy bueno porque ahí es donde está la aplicación directa, los ejemplos, la experiencia profesional que cada uno ya está desarrollando o que está en la que está trabajando, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta esto de la idea de las técnicas. Por eso nosotros hablábamos en el apunte de la gestión de la clase en lo que hace a las técnicas. Entonces, es muy importante verse desde ese lugar, ¿sí? La idea es que esto cree ese entorno de aprendizaje óptimo que nosotros estamos buscando generar, ¿sí? Entonces, parte mucho de ese conocimiento y de comprender que cada disciplina tiene su forma de manejarse, más allá después, si el docente puede hacerlo más o menos ameno, si el docente puede vincularlo más o menos con la carrera o con esto o con las necesidades también actuales de la carrera. Muchas veces no se contempla que hay docentes que están pensando en cómo ustedes lo van a trabajar esto el día que se reciban y no en un aquí y ahora, sino en un futuro, ¿sí? Actualmente estamos muy interpelados por las tecnologías y más que nada con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, también está esto, ¿no? Cómo yo involucro en mi clase un poco de todo, ¿no? Un poco de tradición, un poco de innovación, esto de buscar los fundamentos de la profesión, pero a su vez proyectar hacia este futuro que se nos viene encima. Y ahí comienza nuestro tema 2 que es el que empezó esta semana, este lunes, que es la introducción de metodologías activas, ¿sí? La idea es que las metodologías activas son muchas, como van a ver. Nosotros tenemos el trabajo con aprendizaje basado en proyectos. La técnica del aprendizaje basado en proyectos o la metodología de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ahora es una de las preponderantes en la educación primaria y todo se enseña en función o buscando el trabajo a través de proyectos y quizás en la formación técnica ya venimos con algunos trabajos relacionados con esto, ¿sí? Después vamos a tener el estudio de casos, que eso es fundamental para que ustedes hagan ese nexo entre la profesión y ese estudiante que todavía no se desempeña en la profesión y que pueda ya ir pensando en cómo es esto, ¿sí? En el aprendizaje cooperativo, porque esto del aprendizaje cooperativo como base nos permite el día de mañana el trabajo en equipo y hasta el trabajo en equipo interdisciplinario, ¿no? Ya cuando estemos en la profesión, cada uno cuando está en la profesión, lo que se pide ahora como una habilidad blanda en todos los trabajos es esto, el que sepa trabajar con otros. Y ese trabajar con otros es trabajar colaborativamente, no solamente esto de formar un equipo de trabajo y dividirnos tareas, ¿sí? O sea, yo siempre digo que hay
diferentes pautas, ¿no? Lo que es el trabajo en equipo, que muchas veces lo relacionamos justamente con el estudio, ¿no? Esto de hacemos equipo y nos ponemos a trabajar. El equipo de trabajo, que no es lo mismo, que quizás nos viene dado, ¿sí? Trabajamos en una empresa y dicen, este es tu equipo de trabajo, esta persona te maneja las finanzas, esta persona te maneja los legales, esto, o sea, ya no hay una elección, no nos pusimos de acuerdo de antemano, sino que, bueno, vamos a tener que ir construyendo esa tarea conjunta. Y quienes hacen trabajo colaborativo, ¿no? Esto de poder suplir tareas, poder intercambiarse roles, que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo. Ya deja de ser ese trabajo en equipo en que nos dividimos los temas y cada uno sabe una parte de la lección y si falta uno, no sabemos qué más hacer, ¿sí? Lo que se busca acá es que el trabajo que se tiene que hacer salga, ¿sí? Y en eso va a ir mucho en el equipo de trabajo y eso nos va a asegurar también la, la buena salud, ¿no? De la tarea y la buena salud de nosotros también. Otro tema que está muy en el tapete actualmente, que es la salud mental de las personas y de las personas en su entorno laboral, ¿no? Entonces, eso es fundamental para que vayamos hilando, ¿no? Estas ideas de por qué estamos viendo estas metodologías activas, ¿por qué no ver otras? ¿Sí? Y la idea es esto, la participación, el compromiso. Eh, Cuando empezamos a presentarnos, si bien tenemos limitaciones técnicas, como siempre, ¿no? Uno que pueda aprender el micrófono, otro que por ahí no esté siguiendo la clase en otro entorno y demás, eh, y que por ahí los problemas de conexión hacen a esto, ¿no? Pero más allá de eso, digo, está bueno el querer participar, el comprometerse a conectarse en este momento, a hacer las actividades, a que si eligieron esta formación, que puedan sostenerla, porque la verdad es que es muy valiosa la experiencia, ¿no? Y también trabajando con los profes con los que van a trabajar después, ¿sí? Y a partir de este tema de las metodologías activas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan trabajar en pensar actividades y proyectos que integren estas metodologías en las clases. Muchas veces estas metodologías, como conllevan el compromiso del grupo, ¿no? Del grupo de estudiantes, a veces caen medio en saco roto por el hecho de que no se puede cumplir con todas las tareas, ¿sí? Entonces es importante siempre ver en qué condiciones está este grupo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con este grupo y qué no voy a poder hacer con este grupo? Y ser honestos, ¿no? Porque muchas veces uno quiere forzar el decir, bueno, yo quiero innovar, quiero hacer esto, y por ahí el grupo no tiene el tiempo para reunirse, no tiene el tiempo para generar estas opciones. Y muchas veces el grupo piensa, ¿no? ¿Y este profesor cuándo va a dar clases? ¿Sí? Nos propone que trabajemos y cuándo va a dar la clase, ¿sí? Buscando un modelo más tradicional. Pero digo, hay cosas que se pueden adaptar o ver esto de mostrar las ventajas, ¿no? Si trabajamos en clase, nos vamos con la tarea hecha. No hay que reunirse después, no hay que hacer, pero en la clase hay que estrujarla lo más posible, ¿sí? Sacarse todas las dudas, poder congeniar, organizarse, preguntarle al docente cómo creen que van. Todas esas cuestiones son las que garantizan que el trabajo grupal salga a flote, porque en la educación en adultos no podemos garantizar el trabajo grupal en la casa tomando la merienda como se hacía en los niveles anteriores, ¿sí? Usar las nuevas tecnologías como Nexo, ¿sí? Los documentos compartidos, la plataforma misma, ¿sí? Hay un montón de estrategias
por las cuales ustedes también pueden apoyar a los estudiantes y las estudiantes en este desarrollo, ¿no? Por ahí no es mala voluntad, sino es no tener herramientas. Y acá es el rol importante, ¿no? De ver, bueno, a ver, no te podés juntar, ¿qué podés hacer? ¿Qué no podés hacer? ¿Cómo podrías suplir esto? ¿Lo vas a hacer individual? Bueno, pero ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que esa metodología activa realmente tenga sus frutos, ¿sí? Que, por ejemplo, que si vamos a trabajar un caso y lo vamos a discutir, que es digamos, el centro, ¿no? Del método de estudio de casos, bueno, que podamos decir, tenemos ese tiempo para hacer una buena discusión. Ahora, quizás alguien no ha podido trabajarlo, ¿sí? No ha podido leer ese caso. Bueno, ¿cómo suplantamos eso? Para que realmente el tiempo de clase sea el de la lectura del caso, pero no, o sea, perdón, del debate del caso, pero no centrándonos en iniciar el caso y la lectura y demás. Y si no, elegir casos más cortos, que podamos resolver todo en el mismo momento, ¿sí? Son todas cuestiones que hacen si seguimos con esta idea, ¿no? De la primera parte del taller, con el primer tema, de garantizar ese espacio de trabajo, ¿no? Y cuando ya tengo ese espacio de trabajo y ese método de trabajo, la idea es introducirnos en estas técnicas de metodologías activas, pero ya viendo en qué podemos facilitar, ¿sí? Que no sea algo que entorpezca, que no sea algo que termine condicionando. Lo que sí fortalecen las tecnologías, las metodologías activas, es el hecho de poner en juego las capacidades de cada uno. Y ya no solamente es la lectura o el haber visto un video, sino cómo yo debato, cómo yo sostengo una postura, cómo yo defiendo esa postura, cómo yo resuelvo en base a la teoría, resuelvo en base a la experiencia que voy generando, ¿sí? O en base también a las otras materias. Entonces, todo esto nos va dando insumos para capacidades que tenemos que desarrollar como futuros profesionales. Y eso es lo que ustedes tienen que quizás soportar en el estudiante, ¿no? Por ahí no pasa tanto por el tema estudio, sino organización, ¿sí? Otro foco, otra mirada. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Sí? Que no solamente piensen en cómo van a rendir, sino para qué lo voy a usar en la carrera. Fede, ¿querías decir algo? Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Justo diste con con el blanco porque es uno de de los inconvenientes que lo estoy notando y para serte sincero, entro en duda. Ujú. Em, capaz estoy confundiendo los conceptos, pero A ver. me hace llamar al aula invertida, el Sí, brindarle los materiales a los estudiantes y que yo como terminándolo simple, que ellos como que dieran la clase. ujú, El problema que yo estoy encontrando ahora, y por lo menos lo he encontrado en estos últimos años, es que eh, está difícil implementar una situación así cuando veníamos prácticamente desde la secundaria, incluso cuando yo era estudiante, en donde los profesores nos daban los cuadernillos, resumíamos, o sea que prácticamente era un resumen de resumen, y eso ujú. uno estudiaba. Hoy en día, la idea de tratar de que los estudiantes tomen esa búsqueda de información, esa lectura
para preparar una clase, o sea, yo soy partidario de que si podés explicarlo, significa que lo has entendido. Obviamente, sí. Más allá de que el estudiante vaya a ser un profesor o vaya a ser un técnico o lo que sea. El problema es que en mi caso, ese concepto de aula invertida, por ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, o sea, que se me vino a colación, es muy difícil aplicarlo. ¿Cómo se hace en Sí. ese caso? Bueno, a ver, por eso yo les decía, acá partimos eh, del conocimiento del grupo, ¿no? Cada uno va a saber, o sea, vos no podés plantearle una metodología de aula invertida en la primera clase. O sea, porque salen todos corriendo, ¿sí? Nadie más va a volver a la clase. Pero más allá de eso, digo, son trabajos que se van construyendo y acuerdos. Es muy importante esto. Nosotros, al trabajar en educación con adultos, no es que los niños ni los adolescentes no tengan ningún problema, ¿no? Pero uno sabe que en la mayoría de los casos, y siempre sería bueno que así sea, su única preocupación tendría que ser la de estudiar, ¿no? Pero digo con muchos paréntesis porque no todos viven las mismas situaciones. Pero digo, en el adulto ya sabemos que eso no está dado. Entonces, por ahí lo que sí se puede hacer es el poco tiempo que tenemos en clase, trabajar estas nociones. O sea, por ahí no hacer un aula invertida al 100%, de decir, bueno, yo confío en que mañana todos me traen el apunte leído y preparado. No, leamos una parte del apunte acá y expongámosla antes que termine la clase. Así no pierdo esas capacidades, ¿se entiende? Porque si no, a ver, lo que te demanda el tiempo y muchas veces también la carga de contenido, ¿no? Mucho contenido es, vamos un tema atrás del otro, tum, 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 y es más rápido, obviamente, si yo lo doy y el otro toma nota. Pero el tema es que después yo le pido que me dé un oral al final. Y la persona no maneja la terminología específica o se pone súper nerviosa o hay cosas que uno dice, pero ¿cómo la va a decir así? Bueno, pero ¿en qué momento uno lo escuchó antes y le pudo hacer las correcciones? ¿Se entiende? Entonces, por ahí ir haciendo y irme echando esas microestrategias serían, ¿no? Ninguna, ningún método, ¿sí? Educativo se aplica puro, ¿sí? Los pedagogos, los teóricos de la educación, obviamente lo han visto en sus contextos, en sus tiempos, en sus espacios, con sus grupos de estudiantes, aquellos que lo han aplicado, ¿sí? Entonces, no quiere decir que para mi grupo de estudiantes esto vaya a funcionar. Entonces, lo que yo tengo que tratar es garantizar son esas capacidades que sé que les tengo que dar con mi materia. No solamente que sepan esos conceptos teóricos, sino qué hacen con esos conceptos teóricos. Y como vos bien decías, que lo puedan explicar y entonces uno se queda tranquilo de que ha cerrado un ciclo ese concepto, ¿no? Sea teórico, sea práctico, cómo lo hice y demás. Entonces, bueno, por ahí no todos en la misma clase, no todos, no todo el tiempo, ¿sí? Ir haciendo estas pequeñas experiencias, ¿sí? Hoy le toca a un grupo, hoy le toca a uno, hoy le toca al otro. Esto, como, por ejemplo, vamos a corregir o vamos a resolver esto, ¿quién pasa a hacerlo? Ya que no sea el mismo siempre y demás. Y bueno, y voy cerrando, puedo ir explicando sobre ese cierre que está haciendo esta persona, pero que esa persona ya también vaya explicando y voy viendo cómo se desenvuelve, ya esa persona pierde también una parte del miedo, no siempre se pierde el miedo al examen, pero digo, va generando capacidades y no solamente capacidades como estudiante, sino las capacidades profesionales. Todo también depende en qué parte de la carrera estamos, ¿sí? Pero yo creo que más en la educación de adultos es contemplar este proceso, ¿no? La educación nos demanda la formación de profesionales, de técnicos y profesionales críticos. Y es fundamental que podamos ir haciendo micro ejercicios. Es mejor que no hacer nada.
¿sí? Es mejor que postergarlo, o es mejor que abrumarlos por ahí también, ¿sí? Esa es mi, o sea, también, eso depende de cada uno y de cada grupo. Y en esto, y en hablar entre adultos más allá de la asimetría, ¿no? De docente-estudiante, en esto de, bueno, a ver, no nos caigamos ninguno, sostengámonos entre todos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hasta dónde se puede dar? ¿Sí? Acordemos fechas, acordemos espacios y así. Ir siempre, el trabajo de acuerdo, uno por ahí dice, ay, estuve 10 minutos tratando de ponernos de acuerdo en eso. Sí, pero organizó ya el resto. Y eso por ahí, no verlo como por ahí una pérdida de tiempo, sino de ganancia a la larga, ¿no? Eso es importante. Lo mismo que esto, explicar estas metodologías activas. ¿Por qué leemos un caso? ¿Por qué no directamente contestamos sobre la teoría? No, porque es bueno que el ojo crítico lo vayan desarrollando buscando esas ideas en la práctica y no siempre desde lo teórico. Entonces, ya en la fundamentación yo le estoy dando el, el pie al estudiante para que entienda qué es lo que estamos buscando, cuál es la capacidad que estamos buscando que resuelva, ¿sí? Claro, el inconveniente muchas veces, en algunos casos se me vino el ejemplo que que lo había nombrado, lo he visto en algunos profesorados, o sea, no de acá, el profesorado allá en, en el normal, Ujú. eh, en donde aplican o sea, porque ellos van a ser profesores, entonces en la parte Sí. didáctica se le enseñan de esa manera, pero bueno, sí, depende también mucho de los estudiantes, obviamente, pero se quedaban con él, con la idea de que lo que tenían que aprender era la clase que ellos tenían que dar y ahí quedaba. ¿Me Sí, explico? por eso, No sé. por eso digo, la metodología, si yo no hago este seguimiento, si yo no estoy para marcar esas cuestiones por ahí, y esto lo vamos a, te lo engancho ya con el último taller que vamos a ver, que todavía no está habilitado, que justamente es el de los fundamentos de la planificación de la clase, que en este taller vamos a ver cómo se planifica una clase y relacionándolo con la gestión, ¿sí? Y como actividad final se les va a pedir una clase. Y yo acá en esto hago mucho hincapié en que me cuenten todo. ¿Por qué? En ese contar todo, cuando yo armo la clase, uno se da cuenta de las cosas que está teniendo en cuenta el otro y las que no, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces las y los estudiantes ponen, eh, el docente explica el tema. Entonces siempre les digo, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Todas esas cosas pareciera que no las va a hacer, o sea, va a entrar y va a decir, este es el tema de hoy, ¿sí? Entonces a veces empiezan, no, profe, bueno, sí, vamos a saludar, sí, vamos a esto, pero todo eso, por ahí, si alguien no te lo marca, no te diste cuenta en los nervios. Y esas son las más básicas. Pero, por ejemplo, ¿qué tema vas a explicar? Tal. ¿Y cómo lo vas a explicar? Y no, voy y les digo, pero lo vas a leer, vos lo vas a explicar dialogadamente, le vas a hacer preguntas. Todas esas cuestiones son las que después, en las primeras prácticas, te dejan en vilo, porque no lo pensaste antes. ¿Sí? Entonces, lo mismo hay que hacer con el estudiante, ¿no? El seguimiento en esto, en la organización. Por ejemplo, lea un caso, lea el siguiente caso, ¿no? Dicen las consignas muchas veces. Lea el siguiente caso y responda. Y no te dicen que tenés que responder en base a la teoría. Entonces vos podés responder de, bueno, a mí me parece que está bien, me parece que está mal. No, responde en base a la teoría de fulano. Responde en base a perdón, a este concepto. O sea, ya ir siempre ayudándolos desde la consigna escrita
o ayudándolos en, en la parte presencial, ¿no? En esto de organizar. Profe, leí el caso y no entendí nada. Bueno, a ver, ¿cómo leíste el caso? ¿De corrido? ¿Te fuiste anotando cosas? Entonces, por ahí brindar estrategias. Yo leo el caso y mientras leo el caso me voy anotando ideas importantes o las voy remarcando. ¿Y para qué? Para que cuando me pregunten yo ya tengo visualizado dónde está, ¿sí? Entonces, esto hace lo que yo decía recién, ¿no? El oficio de estudiante, pero ese oficio de estudiante que se construye con la ayuda de alguien. Y ahí es donde está el profe, ¿sí? Entonces, por ahí es esto, no nos flagelemos por lo que no podemos aplicar, sino cómo podemos aplicar algo que sea efectivo, breve, conciso y efectivo, ¿no? Y que realmente se lleven un aprendizaje o una capacidad ya más desarrollada o más orientada, ¿sí? Bueno, como les había adelantado, la unidad no, el tema 3 es fundamentos de planificación y de la clase. Ahí ustedes van a ver apuntes que están relacionados en cómo, no solamente para comprender la importancia de esto de planificación, que yo un poco se los ilustré ahora en los ejemplos, sino también el tema de empezar a diseñar planes de clases efectivos, esto, que me funcione lo que yo voy a hacer, ¿sí? Uno a veces piensa y piensa en grande o al revés, a veces piensa muy en chiquitito. Ay, no van a poder hacer esto. Ay, no van a entender esto. Ay, no lo sabes. Ya lo estás bloqueando antes de tiempo. Entonces, y muchas veces el estudiante te sorprende, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan abordar el material teórico, ¿sí? Después hay una presentación y después hay una guía. La guía no es obligatoria, pero por ahí, yo siempre pensando en lo que hace a la formación técnica, ¿no? Y a cómo piensan muchas veces desde lo técnico, los va secuenciando, los va pausando, los va llevando de la mano por cada una de las partes de la planificación, ¿sí? Entonces, es lindo que la puedan ver y trabajar. Después, en los materiales que ustedes tienen, en los apuntes, van a encontrar en algunos enlaces que los llevan a otros, a otras partes, ¿sí? Bueno, en esos enlaces que los llevan hacia otras partes, es todo para enriquecer, ¿no? No necesariamente lo tienen que leer, ni lo tienen que aplicar ya, ni nada por el estilo, pero por ahí son materiales que están buenos y que también todo tiene su momento, ¿no? Digamos, uy, voy a necesitar preparar una clase que nos lleve a la habilidad de trabajar colaborativamente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y ahí tienen material para buscar. O sea, más consultivo y no tanto de aprenderse un material y aplicarlo. Entonces, cuando vean la parte de planificación, sí se les va a pedir una planificación, la planificación de una clase solamente, pero con este tono, ¿no? Decir, bueno, poner todo lo que yo pienso que voy a hacer, todo lo que quisiera que pasara en esa clase. Y después yo ahí vamos a ir haciendo como un ping-pong, porque va a ir y venir el archivo, ¿eh? No va a venir una sola vez. Entonces la idea no es que entrego y apruebo, es entrego, lo vemos, lo charlamos mediante mensajes y volvemos a salir, ¿no? ¿Para qué? Para contemplar todas estas partes de la planificación, ¿no? Y ahí es donde va a empezar justamente a jugar esto que vimos al principio como disparador de la imagen, ¿no? El conocimiento de la realidad, la claridad en la finalidad que como docente tenemos, ¿sí? Y la toma de decisiones por parte del docente, ¿no?
Esto es clave para armar la planificación, ¿sí? En esa idea, lo que nosotros buscamos es organizar el pensamiento, ¿sí? Decir, bueno, yo creo que lo voy a trabajar de esta manera, buscar siempre esa referencia de aferrarse a lo teórico, de aferrarse a las metodologías que nos antecedieron, ¿sí? Y también darnos esa pauta de cómo organizar el trabajo en el aula, ¿sí? O sea, lo que yo organicé en la cabeza, ¿cómo lo organizo en el aula? Todo eso es lo que hace la planificación, ¿no? Y nos ayuda a no solo organizar esa tarea, sino a ser más flexibles. Y uno va a decir, ¿cómo? Si me lo hicieron escribir, ya queda como escrito en piedra. No, al revés. Al saber dónde queríamos ir, a dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿sí? Nos ayuda a ser más flexibles. Y ahí es donde entra esto de la adaptación al grupo, ¿sí? Yo lo pienso de una manera y en función a tenerlo escrito y presente, digo, bueno, podría esto cambiarlo por esto llevarlo a tal lado, esto mostrarlo primero, esto llevarlo después, ¿sí? Entonces, muy importante lo que se viene en la próxima clase, ¿sí? La próxima clase que se va a habilitar. Se habilita el feriado, el lunes 15, aunque sea feriado, se habilita igual, ¿sí? Y bueno, obviamente ustedes saben que tienen por medio de ustedes van a la parte de participantes del curso y me buscan y pueden enviarme mensajes internos, ¿sí? Así que cliquean en mi nombre y me contactan por ahí. Sí, eso es muy importante para que tengamos esta cotidianeidad. Y aparte, yo les voy a escribir en la misma actividad, les voy a escribir en los comentarios y les voy a mandar comentarios, así que estén atentos, por favor, también al tema de los comentarios, o vieron que yo les escribo mucho en el foro de avisos para mantenerlos en el tema. Así que eso para que ya se vayan ayornando en cómo es la forma de trabajo de este taller. ¿Sí? Sí, ¿ibas a preguntar algo? ¿No? Bueno, gente, ya estamos promediando la hora. ¿Sí, Sil? Bueno, profe, sí, muy lindo, muy enriquecedor todo lo que nos has estado contando, explicando, y la verdad que son herramientas muy valiosas para nosotros al momento de poner en práctica todo esto que nos estás contando y bueno, o sea, esperemos que bueno, que dé buenos frutos. Seguramente. Bueno, muchas gracias por toda este taller. La verdad que es una oportunidad y un puente muy importante desde mi punto. Así es que bueno, lo estoy aprovechando también con mis tiempos de trabajo, pero bueno, voy llegando a tiempo. Bueno, genial. Antes de irse, Ujú. em, ponen nombre, apellido y, como digo yo siempre, si se van de la sala de chat, siempre saluden, digan chau, me voy, ¿sí? O dejen su comentario al respecto y si tienen alguna duda, pregunta, los escucho para que podamos resolver algo, ¿sí? Muchas gracias por haberse conectado. Bueno, profe, muchísimas gracias por todo esto que estás brindándonos. Chao, buenas Gracias, noches. profes. Chao, Adiós. profe. Chao, Nos vemos. nos vemos. Hasta luego, profesora. Gracias. Fue muy clara con la Adiós. explicación. Bueno, gracias, Daisy. Buenas noches. Nos vemos, Evelyn.
Hasta luego, buenas noches, muchas Nos gracias. vemos. Buenas Adiós. noches, profe, muchas gracias. Chau, sí. Profe, buenas Sí, noches, ¿cómo le va? buenas tardes, ya no sé. Ya estamos Tengo problemas promediando. de conectividad, por eso entré tarde. Sí, no te hagas problema. Hay Ok, varios que han tenido ok. esta situación. Igual al final escuché la mayoría, me parece. Bueno, genial. Estamos grabando, así que hoy no, ya hoy no, pero el fin de semana seguramente se sube al aula.